Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se asignan en las obras electromecánicas las cuadrillas a las partidas y el cálculo de los salarios de personal en el sistema Construcsoft mecánico. La asignación de las cuadrillas la vamos a efectuar en la obra creada, que es una línea de transmisión de 60 kV, y en proceso tenemos asignar cuadrillas al metrado. Esta es una pantalla que nos muestra el presupuesto con sus respectivas cuadrillas. Hay partidas donde las cuadrillas han sido ya asignadas en el maestro de rendimientos, pero hay partidas que le falta la asignación de cuadrillas, como el caso de caminos de acceso en roca. Por ejemplo, podríamos acá repetir la cuadrilla de camino de acceso en terreno normal digitando el código de la cuadrilla 3507. Como también podríamos elegir una cuadrilla desde el maestro de cuadrillas. Ubicamos acá líneas de alta tensión, que es el tipo de obra, y la cuadrilla de camino de acceso en terreno rocoso. Y aceptamos la cuadrilla. Para la partida de concreto hacemos lo mismo. Asignamos una cuadrilla, líneas de alta tensión, ubicamos la cuadrilla de concreto para fundaciones y aceptamos la cuadrilla. Y para el relleno compactado ubicamos también el tipo de obra, líneas de alta tensión, compactado de fundaciones y asignamos la cuadrilla. En esta pantalla nos permite ver la correcta asignación de las cuadrillas y también se tiene la posibilidad de modificar el rendimiento de cada una de las partidas. En la relación de cuadrillas para la obra, tenemos las cuadrillas que han pasado directamente desde el maestro de cuadrillas a la obra en proceso. Aquí podemos conformar también las cuadrillas de acuerdo a las particularidades de la obra. Estas son las cuadrillas que intervienen solo en esta obra. Respecto al salario de personal, tenemos acá el personal para la obra y vamos a colocarle unos salarios básicos. Muy bien, como leyes sociales es el 127%, y también podríamos asignar acá unas bonificaciones en obra o también asignar los viáticos del personal. Tenemos también la opción de asignar los implementos de seguridad. Vamos a asignar a este personal, por ejemplo, guantes de mano. Los implementos de seguridad vienen con su precio unitario y con su vida útil.
desde el maestro de implementos de seguridad. Guantes de mano, cascos, unas botas, unas correas de seguridad, unos impermeables para la obra y unas winchas. Y vamos a decir, por ejemplo, que todo el personal usa guantes de mano. Asignamos a todos guantes de mano. Les asignamos también a todos casco. Igualmente asignamos las botas. Y asignamos también los impermeables. Respecto a las winchas, vamos a decir que las winchas las van a usar los capataces y también los oficiales. Y las correas de seguridad, 50% de operarios van a trabajar en altura y el 50% de oficiales también van a trabajar en altura. Por lo cual hemos asignado los implementos de seguridad, que este costo está cargado ya al costo de la hora hombre. Si vemos el presupuesto, tenemos ya calculado el costo de la mano de obra directa y podemos ver acá también que la mano de obra directa ha sido calculada en cada una de las partidas y también tenemos calculado ya anteriormente lo que era los materiales básicos y los materiales consumibles. Apreciamos que este proceso es muy ágil y permite determinar al detalle todos los costos de la mano de obra especializada, con sus respectivas cuadrillas de personal para la obra. Para terminar el cálculo del costo directo, nos faltaría calcular el costo de los equipos mayores y el costo de los equipos menores, que lo veremos más adelante. En nuestra página www.construcsoft.com podrán ver los videos de Construcsoft Mecánico y descargar el manual de utilización del sistema Construcsoft Mecánico, como también descargar la versión demo, donde podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.